Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo y escuchando hasta ahora aquí en el GFACT. Espero que estén todos muy bien. Yo muy contento de tener esta oportunidad de compartir con todos ustedes, con un personaje tan especial, este momento. La verdad es que no son muchas las personas que puedan reunir tantas condiciones para hablar con autoridad en un foro mundial que aborda temas de artes, cultura, creatividad y tecnología como el GFACT. Y una de esas personas sin duda es Juan Manuel Barrientos, quien es creador y fundador en ese orden de la cadena de restaurantes El Cielo, con sedes en Bogotá, Miami, Washington y Medellín, de la cadena de pizzerías La Serenísima y también del hotel El Cielo en Medellín. A pesar de su juventud, este proyecto lo ha llevado a ser un referente internacional en temas de creatividad, innovación y emprendimiento. Este año obtuvo para su restaurante en Washington la estrella Michelin, una distinción que lo convierte en uno de los pocos restaurantes del mundo que son reconocidos globalmente por su calidad y aporte a la cultura y a la industria. Pero todo esto es poco si hablamos de lo que sin duda es su gran orgullo, su familia, su esposa y su hija Azul. Juan Manuel, un gusto poderte encontrar aquí en el GFACT. Hola, un saludo a todos y muy contento de estar aquí compartiendo. Bueno, me encanta tener esta oportunidad, de verdad es un privilegio y qué bueno hacerlo aquí en el marco de este escenario como hablábamos ahora, que tiene que ver con esos temas que nos interesan tanto y sobre los cuales tú tienes tanto que contarnos. Yo quisiera empezar por preguntarte precisamente por este evento. Cómo lo ves? ¿Qué encuentras de valioso en un espacio como el GFACT, donde encontramos un foro mundial para hablar de artes, cultura, creatividad y tecnología? Bueno, primero, pues valiosísimo para mí. Es un honor estar aquí, compartir con todas las personas que nos están viendo. Creo que es muy importante lo que está pasando porque muestra la transformación que están, digamos que teniendo el mundo y cómo ha venido evolucionando, cómo cada vez no solo empiezan los jóvenes a tener unas tendencias de interés, sino que esas tendencias de interés a medida que los jóvenes van madurando y van volviéndose profesionales y volviéndose, digamos que ejes de economías o de tomadores de decisiones que mueven las economías, pues empiezan a mostrar que las artes, la creatividad, la innovación empiezan a, digamos que a ganarse un espacio, porque no se trata de desplazar, pero sí algunas otras disciplinas que eran un poquito más ortodoxas en donde se encasillaban en generaciones anteriores. Entonces yo creo que es muy importante que primero se muestre una tendencia de interés en los jóvenes hace años, luego se vuelvan unos decision makers y luego vengan a políticas gubernamentales porque ya se vuelven tan pesados que ya los gobiernos dicen, venga, que aquí hay una comunidad grande que se interesa por eso. Entonces yo creo que es muy importante y que esto al final del día resume un poquito largos años pues de que los jóvenes pidan cosas nuevas. Entonces me parece súper importante. Bueno, Juan, sí, como tú lo dices, creo que es un espacio muy interesante para formular preguntas y encontrar respuestas. Y yo quisiera empezar a preguntarte precisamente por algo que me llamó mucho la atención cuando conocí tu libro La receta del éxito. Aquí está, mírenlo. En en las primeras líneas del libro hay una afirmación que me pareció interesante porque estabas hablando del desafío que suponía empezar a escribir el libro, eh, y de la búsqueda como para encontrar un lenguaje y un tono para empezar a contar todo lo que tenías que contar y compartiste ahí que buscaste en Google las respuestas para, para Para poder empezar, empezar a escribir un libro. Y obviamente dices tú ahí que no las encontraste y que tuviste que encontrar otro camino. Yo quería preguntarte, ¿cuáles son esas respuestas que no están en Google y que son importantes para la vida personal, para la vida profesional de las personas? mira, yo creo que en Google está todo, pero yo digamos que a mí la vida me ha mostrado en los últimos años como una especie de supervalores
o por lo menos los he empezado a entender. Y digamos que si vos me dijeras que no encuentra uno en Google, yo te digo que, por ejemplo, el tema de la comprensión de lo que significa un valor como la integridad. En estos días estábamos en una reunión empresarial y alguien hizo una pregunta que normalmente se hace como en los colegios, como ¿cuáles son tus valores pues, que te destacan? Y la mayoría de la gente siempre responde honestidad y respeto, ¿cierto? Y aunque no muchos la cumplen, ¿cierto? Pero realmente a nosotros nos inculcaron eso y son valores muy buenos, pero yo creo que un supervalor es la integridad porque abarca todo, abarca la honestidad, abarca el respeto, abarca la consecuencia con tus actos, abarca la toma de conciencia, un montón de cosas. Entonces yo creo que si vos me decís que no encuentro en Google, eso, por ejemplo, el tema de la contemplación, es algo, a uno le dicen disfrute un atardecer, o disfrute un café, o una cerveza helada, pero realmente cuando uno empieza como a valorar la vida, empieza a entender y a contemplar unos instantes que valen más que el dinero, una sonrisa de la hija, compartir una tarde un vino con el papá. Entonces yo creo que hay cosas que uno va encontrando a medida que va caminando en la vida que empiezan a tener mucho valor y ese valor son esos, valga la redundancia, esos supervalores. Juan, otra de las características fundamentales de tu proyecto es la creación constante, y eso tiene que ver con este foro en el que estamos. Yo quisiera preguntarte en este caso, en tu caso, ¿cómo funciona el proceso creativo? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo pones en práctica? Mira, yo creo que uno tiene que entrenar la mente como para ser creativa, ¿cierto? Y hay libros, hay ejercicios que uno puede buscar. Yo hace mucho tiempo empecé como en ese proceso de decir qué ejercicios puedo empezar a hacer para entrenar la mente. Digamos que el proceso creativo a nosotros hoy se nos da de una manera técnica y de una manera espontánea. Es decir, la manera técnica es decir, nosotros creamos menús que se los comen más de 70.000 personas al año. Entonces, digamos que hay una metodología que, que para crear los menús del cielo y entre esos 70.000 clientes del cielo adicionales hay otros casi 130.000 en los restaurantes que prueban otros platos. Entonces, digamos que hay ya dentro de la estructura profesional de los creativos, de los diseñadores gráficos, de diseñadores de productos, diseñadores de espacio, los cocineros, que es como todo el equipo con el que yo trabajo, tenemos una serie de metodologías, pero también la creatividad se da de manera espontánea. Yo siempre he creído que uno tiene que viajar porque a viajar le abre a uno la mente y hay gente que me dice, es que yo no tengo plata para viajar y yo le digo, usted conoce un triángulo en su ciudad, no conoce nada más, usted va a su casa, al gimnasio, al trabajo o al estudio y al gimnasio del trabajo y de pronto a la casa de la novia y ya. Entonces, si uno no tiene dinero para viajar, viaje en la ciudad, coja un bus, váyase para otro barrio, váyase a otro horario. Si siempre se va por la misma vía y en el mismo método de transporte para la casa, madrugue antes, cambie de método de transporte, bájese caminando y va a ver cómo le empieza a cambiar la perspectiva de las cosas, ¿cierto? Entonces yo siempre he creído que la creatividad lo tiene que coger uno trabajando, lo tiene que coger uno preparado para ser creativo y para aceptar la creatividad y aceptar salir de la zona de confort. Pero por el otro lado también hay una serie de metodologías creativas que te sirven y que si las sigues te pueden ayudar a detonar esos disparadores creativos en el cerebro. ¿Cuál es el aporte que ha generado la creatividad y la gestión de la creatividad en el proyecto tuyo? Todo, todo. Realmente, a ver, la creatividad es la semilla. Si tú no la vuelves comercial, que es lo que se llama la innovación, que la innovación es la creatividad llevada a hacer negocio, por así decirlo. Eh, entonces, al final del día, yo creo que la creatividad viene siendo, viene siendo el eje y el motor de lo que nosotros hacemos en el cielo. ¿Qué atributos debe tener una buena creación? Bueno, ¿Qué debe cumplir? a ver, la creación nada. Cualquier cosa puede ser creativa y tú puedes decir
desde tu punto de vista de una manera subjetiva, esto es una creatividad buena, algo creativo bueno o algo malo, porque te guste, pero es subjetivo. Donde hay una transición es en la innovación, porque la innovación al ser cualquier cosa creativa que sea puesta a ser comercializada, es decir, la creatividad vuelta a dinero. Entonces ahí es cuando tú puede gustarte o no la creatividad, pero si alguien tuvo una idea y esa idea la plasmó en algo que se vendió, ya tú lo puedes medir en términos de ventas o de utilidades y puede gustarte o no, porque al final del día la creatividad es subjetiva. Lo que uno sí puede medir en función de la creatividad es la capacidad de esa idea creativa volverse algo comercial. Juan, siempre que has hablado de este proyecto del cielo, que ha tenido diferentes momentos y diferentes expresiones, has hablado del tema de los sueños. Yo quisiera preguntarte, porque probablemente mucha gente está pendiente de eso, es cómo pasar de ese mundo de los sueños, de las cosas que uno se imagina que podría ser, a la realidad de una manera asertiva. Haciendo, realmente haciendo. Mira, yo creo que, y tú lo viste en el libro, primero uno tiene que ser irrealista al soñar, es decir, tiene que soñar en grande porque los sueños tienen que casi que valer la vida, ¿cierto? Si yo sueño muy chiquito, cuando me enfrente a problemas voy a decir, esto no vale tanto la pena, entonces voy a soñar otra cosita y después otra cosita, después otra cosita y me voy a encontrar con que soñé cositas tan chiquitas que ninguna valía la pena sacrificar su vida en el vivo. No estoy diciendo que se vaya uno a matar, sino a decir, voy a poner toda mi vida a hacer mis sueños realidad. Entonces, cuando uno sueña muy grande, uno dice, esto es tan grande que vale la pena dedicarme a esto. Entonces, ahí yo creo que es fantasear y ser irrealista es muy importante. Luego, al planear, uno tiene que ser completamente opuesto, tiene que ser realista, tiene que ser asertivo, tiene que tener algo que yo llamo macropaciencia y microvelocidad. Entonces, en el gran sueño uno tiene que tener una macropaciencia, pero uno tiene que realizar una serie de tareas, miles de tareas todos los días, a la mayor velocidad posible, que es la microvelocidad, para que esas microtareas juntas generen ese sueño. Entonces yo sueño algo que puedo conseguir en 10 años, me costó quizá 5 minutos soñarlo, pero me movió las fibras y yo digo, esto es, se me prendió el bombillo, me voy a dedicar a esto, pero puedo demorarme 15 años en lograrlo. Entonces al final del día, tan necesitas esa chispa que despierte el potencial del 100% de tus sueños que te muevan durante 15 años, porque ese es el motor y la gasolina, pero también necesitas esa disciplina durante muchos años para generar una serie de microtareas que te lleven a lograr ese sueño. Juan, yo le recuerdo al público que seguramente está muy interesado escuchando estas reflexiones que tú tienes sobre este proyecto del cielo, que pueden enviarnos sus preguntas al chat de esta transmisión y al final vamos a seleccionar algunas con nuestro equipo de producción para compartirlas contigo, pero quería hacer esa mención antes de seguir adelante. Hay otro tema que me parece súper importante tratar acá y que está plasmado en tu libro y que después, con todo lo que ha pasado en el mundo, pues digamos quedó de presente y es la importancia de poder adaptarse a los cambios y en el desarrollo de un proyecto. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir de las lecciones aprendidas antes de la pandemia, después de la pandemia? Mira, yo me pasé mucho de casa cuando era chiquito, yo no sé por qué mis papás vivimos en muchas partes y mi papá vendía compraba una casa, la arreglaba, la vendía y, y eso me enseñó cómo a ser nómada y adaptarme mucho a los cambios, a empacar muchos trasteos. Eh, adaptarse al cambio es vital, adaptarse al cambio es vital eh, porque al final del día Darwin decía no es la especie más fuerte sino la que más rápido se adapta, la que sobrevive, ¿cierto?
Con el tema de la pandemia, yo creo que nosotros tomamos unas decisiones bastante difíciles, pero los líderes tienen que tomar las decisiones correctas y no las fáciles, ¿cierto? Nosotros teníamos 3 meses de salarios cuando empezamos la pandemia, hicimos un préstamo al banco y teníamos 3 meses de gasolina. Eh, Nosotros cuando nos dimos cuenta que la pandemia iba a durar más de 3 meses, dijimos, si nosotros llevamos los salarios hasta el final, en 3 meses no vamos a tener con qué pagarle a nadie, ni siquiera vamos a tener con quién indemnizar, y además de eso, cuando se acabe la pandemia va a estar quebrados. Entonces lo que hicimos fue empezar a despedir gente y a mandar a licencias no remuneradas a las personas que aceptaran eso, pues voluntariamente lo dijeran, como al mes. Garantizamos, compramos como casi 40 toneladas de alimento y empezamos a hacer mercados y dar unos subsidios de mínimos vitales para que la gente pudiera mercar, y hablábamos casi que con la mayoría semanalmente. Pero lo que hicimos fue guardar esos salarios para recontratar a la gente a la salida. Cuando nosotros en septiembre nos dejan abrir, nosotros teníamos un mes de salario y pudimos llamar a todas las personas, recontratarlas durante septiembre y octubre y volverles a dar empleo. ¿Por qué era una decisión difícil? Porque mucha gente decía, no, es que no era políticamente correcto no haber pasado 4 meses con un salario de toda la empresa, y por qué no haberlo dado, porque todo el mundo salió a decir, nosotros lo que hicimos fue garantizar la alimentación de la gente comprando toneladas de comida. De hecho, donamos a muchas fundaciones en Colombia víveres durante la pandemia, pero lo que hicimos fue garantizarles, y hoy todas las personas no solo recuperaron su trabajo, sino que hoy empleamos más de 100 personas. Nosotros teníamos 300 empleados cuando empezamos la cuarentena y hoy tenemos 400, y este año terminamos con 500. Entonces, al final del día hicimos algo que quizá no parecía políticamente correcto durante un mes, pero lo que hicimos fue salvar la empresa para salvar los empleos, y hoy todas las personas hoy tienen empleo. Las que trabajan en otros restaurantes que quizá no tuvieron esta estrategia, que era muy difícil, quizás se quebraron, no tuvieron con qué salir y hoy no pueden emplear a esas personas. Entonces, por eso te digo que era una decisión bastante difícil, pero digamos que terminó siendo acertada y terminó regenerando mucho más empleo del que había. De los cambios, así como nos cuentas que atendieron esa emergencia, de los cambios estructurales derivados de la pandemia en la forma de operar del grupo, ¿qué quedó para el presente y para el futuro que de golpe no habías visualizado desde antes y que puede ser una buena práctica o varias prácticas? Bueno, uno, la eficiencia y la eficacia, ¿cierto? Al final del día, eh, hay grupos eficientes que trabajan bien y no son eficaces porque al final del día no llegan a un resultado. Y viceversa, hay grupos que no son eficientes porque de pronto no se cohesionan bien, pero las personas solas te generan resultados, lo cual es bueno, pero no es tan bueno si todo generara un equipo. Entonces, una de las cosas que digamos que aprendimos era a no ser tan burocráticos, es decir, había muchos cargos que hacían o muy poquitas cosas o eran muy ineficaces dando resultado, y la pandemia, cuando empezamos a reducir personal y a ponernos como en un modo de hibernación, lo que nos enseñó fue a ser muy productivos y a dar resultados. Entonces hoy todas las personas que hoy trabajan en la empresa ya volvieron como con unas políticas de decir, a mí me miden por el resultado, y ya no es como loleando y no dando esos resultados que antes no se medían, porque de pronto se medían más, por ejemplo, por el tiempo de trabajo, porque llegaran a trabajar una hora y salieran a otra. Entonces realmente yo creo que eso ayudó a que los equipos se cohesionaran. El trabajo en equipo, es decir, cuando estás en una pandemia y tu vida está en riesgo, desde la parte de los riesgos biológicos, porque en algún momento no había vacunas, no sabíamos de el virus cómo iba, pues, a pegarnos a los que nos dio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que todo eso genera una cohesión de equipo, genera una empatía, y los equipos salen mucho más cohesionados, salen mucho más como con una hermandad y con esos valores de familia, y al final del día también
digamos que con una gratitud muy grande hacia la empresa, pues porque realmente lo que nos prometimos hacer, que era reemplear lo más rápido posible a la gente y salvar la empresa, pues lo cumplimos. Juan, cuando estábamos viendo tus reflexiones sobre el tema de ser un buen emprendedor, me llamó la atención algo muy interesante y es que escribiste esta fórmula que quiero compartir con la gente que nos está viendo. Pero no es mía, es, ojalá fuera mía, estaría dando conferencias por el mundo. Bueno, pero está compartida esta fórmula como uno de los caminos interesantes para poder avanzar con certeza en el camino del emprendedor. ¿Podrías explicarnos un poco esa fórmula, en qué consiste, cómo funciona? Sí, a ver, todo el mundo tiene un conocimiento, tiene unas aptitudes y tiene una actitud, ¿cierto? Entonces, hay gente que tiene como un talento innato para las cosas. Hay gente que es lo que digamos que uno en términos intelectuales podría llamar una persona inteligente. Hay otras personas que tienen conocimientos, que son los que uno llama sabios. Hay gente muy sabia que lee mucho y tiene muchos datos en la cabeza, pero digamos que no es tan inteligente como mucha gente que de pronto no es tan conocedora. Y al final del día, esas capacidades te suman en la vida, pero si uno tiene una mala actitud y uno tiene actitud cero, puedes tener 10 y 10 y cuando lo vas a multiplicar a la cero, pues vas a tener un resultado mucho menor que si tienes uno de conocimiento, uno de aptitudes y lo vas a multiplicar por 1000 de actitud en la vida. Entonces, siempre ha sido muy importante para mí enseñar a la gente que la actitud es quizá de los mayores disparadores de éxito en la vida, del éxito personal. No estoy hablando del dinero ni mucho menos, sino de uno decir, si yo tengo una buena actitud en la vida, seguro me van a llegar cosas que van a ser muy importantes. Juan, ¿en qué momento un emprendedor ya da el paso y se convierte en empresario? ¿Qué es lo que marca la frontera entre uno y el otro? Pagar impuestos. Cuando uno es emprendedor, le duele mucho pagar impuestos. Y cuando se vuelve empresario, duele más porque además en esa transición uno se da cuenta que va a dejar muchas utilidades ahí, en los impuestos, en el alambrado. Y cuando uno ve corrupción, etcétera, etcétera, pues evidentemente el pago de los impuestos es muy desmotivante. Como cuando un policía arresta a un ladrón y al otro día un juez lo suelta porque ni siquiera es culpa del juez, sino del sistema judicial que tenemos. Pero yo siempre he creído que una persona exitosa y una empresa exitosa tienen que poder pagar impuestos en cualquier escala económica en las que estén y tienen que poder dar utilidades. Si no dan las dos, no son modelos exitosos. Que es que algún día va a dar utilidades y algún día va a poder pagar impuestos. No, usted tiene que irse yendo, usted tiene que poder vender un brownie cocinado en su casa sin pagar arriendo porque lo cocinó en la casa de la mamá y ahí le tiene que poder dar. Evidentemente hay muchas empresas que nacen o microempresas que nacen en una casa que no se formalizan hasta que ya van creciendo, pero cuando uno se transforma y logra pagar impuestos, se ve como una empresa. Y yo te digo una cosa, a nosotros nos salvó en la pandemia pagar impuestos y yo te voy a explicar por qué. Una de las cosas que los bancos han aprendido es que te miden las utilidades vía los impuestos que pagas. Porque tú les puedes decir, es que di 1.000 millones de pesos de utilidad, o 100 millones, o 10 millones de utilidad. Cuando van y ven tus impuestos, te dicen, no, pero es que vos pagaste impuestos por 500. Entonces, el banco te va a decir dos cosas. Una, me estás diciendo mentiras y no das tantas utilidades. O dos, estás haciendo trampa y no quiero hacer negocios con vos. Entonces, una de las fórmulas ácidas hoy de la valoración de empresas, de la valoración de endeudamiento de los bancos, es cuánto impuestos pagan unas empresas. Como nosotros tenemos unos códigos de ética, digamos, familiares y empresariales muy claros y siempre hemos pagado impuestos y los que son. Cuando nosotros empezamos la pandemia, teníamos unos créditos aprobados en función a las ventas que teníamos
y a los empleos que teníamos y a los arriendos que pagábamos. Entonces el banco inmediatamente nos dio un crédito en función a esa capacidad de endeudamiento. Muchos restaurantes o bares que pasaban de agacha algunas cuentas en efectivo, cosas así, o tenían parte informal o eran completamente informales, cuando van a decirle al banco, présteme plata, el banco le dice, es que usted no tiene capacidad de endeudamiento. Ay, pero es que yo vendo igual mil pesos igual que el del lado. No, es que usted aquí solo está pagando impuestos por 500 pesos y yo solo lo puedo prestar por 500, o usted ni siquiera paga impuestos y no le puedo prestar. Entonces, al final del día, yo siempre he creído que pagar impuestos es la mejor, la prueba ácida de que una empresa es exitosa. Y en Estados Unidos nos pasó igual con Miami. Nosotros en Miami, cuando el dólar se puso carísimo, nos cae la pandemia, nos quedamos sin plata, teníamos que salvar la empresa aquí en Colombia, no teníamos con qué salvar la empresa en Miami. Cuando nosotros cerramos, no teníamos con qué volver a abrir. Nosotros en la pandemia cerramos, le dijimos al dueño del local, ¿qué quiere hacer? Y dijo, esperemos a que salgamos de la pandemia y vemos. Cuando íbamos a abrir, no teníamos plata para abrir. Y el gobierno dice, llenen este formulario de acuerdo a los impuestos que usted ha pagado, a los empleos que tenía, que se mide por los impuestos que pagaba sobre los empleados, y de acuerdo a eso le damos un crédito condonable que lo puede condonar en los próximos 3 años. Entonces nosotros aplicamos un crédito, nos llega un cheque, salvamos el negocio y ahí estamos pagando el crédito al gobierno, que además de eso lo va condonando en función a que uno sí salve la empresa. Entonces, si me dices a mí, ¿cuál es la diferencia entre un emprendimiento y una empresa? Pagar impuestos. Juan, mira, aquí Angie nos escribe que está viendo la transmisión y pregunta algo relacionado con esto, em, con este tema. No, perdón, es Milena. Milena pregunta, ¿cómo cree que los gobiernos podrían apoyar a los emprendimientos o empresarios? Rápidamente, ¿cómo crees tú que podría ser un buen espaldarazo para emprendedores? Mira, yo siempre he pensado que los negocios tienen que apoyar a los gobiernos y no los gobiernos los negocios. Es que los gobiernos son nuestros como ciudadanos y como empresarios. Entonces, esta mediocridad social comunista que tenemos en Latinoamérica, que es muy distinto a una especie de social capitalismo que hay en los países nórdicos, donde una persona con empresas pues paga muchos impuestos para una base social, pero al final del día si trabaja más, gana más. Es muy distinta al supuesto socialismo que nos venden en Latinoamérica, que es más un asistencialismo en donde todo el mundo quiere todo regalado y todo el mundo es un merecido, esperando que el señor gobierno nos salve de todo. Entonces es culpa del gobierno y siempre necesitamos una cabeza. Entonces el Congreso vota mal una ley y es culpa del presidente, y la gente es tan ignorante que ni siquiera sabe que hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial, como podemos estar diciendo que el gobierno como una cosa, como un ente maligno. Y además yo soy el principal opositor de la corrupción que está en muchos de los entes. Pero al final del día uno tiene que no ser ingenuo y entender las diferencias. Pero el principal sentido de la ingenuidad es decir, los empresarios y los colombianos o los ciudadanos tenemos una responsabilidad con el Estado. Si nosotros la cumplimos y todos los 57 millones de personas la cumpliéramos, estoy seguro que el gobierno, que podríamos exigirle al gobierno, y es decir, claro, que es que uno a veces espera subsidios y que salven, pues que es que nosotros estamos en un país que está quebrado y no es culpa del gobierno actual. Entonces el gobierno puede salir a endeudarse más o a quebrarse más porque la gente está esperando un asistencialismo mediocre de un socialismo latinoamericano que no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces yo a la gente que le digo, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno? No, ¿qué responsabilidad tiene usted con el Estado? Así como uno dice, ay, ¿qué mundo le vamos a dejar a los hijos? Mentira, ¿qué hijos le vamos a dejar al mundo? Porque es que la cosa es al revés. Yo no estoy esperando, ay, es que me van a dejar un mundo con sobrecalentamiento global. No, yo tengo que crear un hijo con una conciencia de que le va a dejar ese hijo al mundo. Lo mismo es con el gobierno. En vez de estarle diciendo al gobierno, me tiene que dar, pregúntese cuántos impuestos está pagando. Juan, nos queda un poco menos de un minuto para despedirnos, pero quisiera saber si en estos segundos que nos quedan nos puedes decir el éxito, la receta para llegar al éxito en tu concepto, exactamente cuál es. ¿Cuáles son las cosas que uno debe tener en cuenta para eso? Uno, amar lo que uno hace. Uno,
amar los sueños y que lo asusten a uno. Y dos, y tres, hacerlo con las personas que uno ama, es decir, hacerlo con la familia, hacerlo con los amigos que uno quiere, con las personas que uno quiere construir el futuro, porque al final del día, cuando los sueños son tan grandes y tan largos y tan demorados de conseguir, si no lo haces con personas que amas y que están alrededor, que van a caminar a largo plazo, no vas a terminar llegando. Bueno, Juan, fue un gusto compartir contigo. Gracias por tu tiempo. Estoy seguro que las personas que nos están viendo tomaron nota. Fue muy interesante y hay cosas muy útiles que nos ayudan a entender y a visualizar un poco mejor todos estos temas de creatividad, de innovación, de emprendimiento alrededor de tu proyecto. Un gusto, te mando un fuerte abrazo y un saludo muy grande a toda la gente de GFACT.